días de la Reforma era básicamente, tus obras te hacen merecer el título y la condición de justo, es decir, todo depende de ti y tu desempeño. Ciertamente, Cristo te echa la mano, te pone el estribo, pero cada uno tiene que complementar esa obra de Cristo con sus propias obras de justicia. Pero los reformadores, como Lutero, al estudiar las Escrituras comenzaron a notar que la Biblia daba una respuesta distinta. Ciertamente, la Biblia habla de buenas obras, habla de arrepentimiento, habla de obediencia, pero ellos comenzaron a notar que cuando la Biblia habla de cómo una persona puede tener una relación abundante, creciente y eterna con Dios, daba una respuesta particular. En pasajes como Romanos 3, la Escritura deja claro cómo es que la persona es justificada delante de Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. El apóstol Pablo ha estado discutiendo el tema de la justificación en el contexto y ha mostrando cómo ningún ser humano es digno o merecedor de ser considerado justo delante de Dios. Citando los Salmos, muestra que no hay justo ni aun uno. Los judíos pensaban que por la observancia de la ley de Moisés podrían ser considerados justos delante de Dios, pero el apóstol en estos primeros capítulos de la epístola ha estado demostrando que no importa si eres judío o eres gentil, persona de cualquier otra nacionalidad, de igual manera, el cumplimiento de la ley de Moisés no te hace merecedor de la gloria de Dios, como dice el versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La única manera en que pudieras ser justificado por tus obras buenas es si cumplieras la ley perfectamente y sin falta. Si fallas en un mandamiento, aunque sea por un instante, entonces, todo lo demás se echa a perder por esa única falta. Es como si quisieras preparar un omelette de 10 huevos. Entonces, vas poniendo cada huevo para hacer la mezcla y te das cuenta que el huevo número 10 está podrido. Pero dices, uno huevo no hará la diferencia, pues son 9 los que están buenos y pones el 10º huevo en la mezcla. ¿Quién quiere comer un omelette con estas características? Por supuesto que nadie, porque un huevo podrido echa a perder toda la mezcla. Así sucede cuando quieres justificarte por medio de cumplir los mandamientos, es decir, a través de tus buenas obras. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aun uno y todos están destituidos de la gloria de Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo podremos personas pecadoras como nosotros estar delante de un Dios santo para la eternidad? Los versículos 21 a 22 comienzan a darnos buenas noticias. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. 22. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. La justicia de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia de Dios. ¿Cómo viene o cómo llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esta justicia que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje dice, mediante la fe en Jesucristo. Aquí está la enseñanza de sola fide, solo por fe. Esta justicia solo se recibe mediante la fe en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia? Creer que existió, creer que fue un gran maestro, creer que fue un profeta más de Dios. Creer que, bueno, los versículos 24 a 26 nos explican el contenido de esta fe en Jesucristo. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Se trata de creer esto, que todas las personas, sin importar quiénes son, no tienen parte con Dios, a menos que reciban la justicia de Cristo a su favor, es decir, que reciban algo que no merecen, que no pueden ganar, que no pueden comprar, que solo se tiene por gracia la gracia de Dios. Extendiendo su fe, como un brazo que se extiende para recibir un regalo, abrazan la persona y obra redentora de Jesucristo y son justificados por gracia por medio de la fe. Entonces, Dios hace una declaración legal que se conoce con el nombre de justificación, justificado gratuitamente. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024.
Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. ¿Qué es esto? Es un acto de gracia por parte de Dios, por medio del cual declara como justas a personas pecadoras como tú y yo, es decir que personas como tú y como yo son considerados justos o rectos, como si nunca hubieran pecado. ¿Te imaginas? Piénsalo, cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios. La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño, o tus obras, o tu propia justicia. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Por algo dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado y nuestra culpa y la carga a la cuenta de Jesús. Por eso murió como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación por nosotros. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia, lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Y entonces hace su declaración de gracia. Declaro que Juan María, Pedro, etc., es justo con respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con él. Ya no es culpable, lo acepto en mi presencia, lo adopto como mi hijo para siempre. Esta es la justificación. Este es un regalo de gracia que se recibe por medio de la fe creyéndolo. Y este fue el énfasis de la Reforma, que la justificación se recibía solo por gracia y solo por fe. Que no lo merecemos, sino es una muestra del amor de Dios y que no hay nada que podamos hacer para merecerlo. O comprarlo, que basta con creerlo para obtenerlo. Por eso decían los reformadores. Solo por fe, sola fide. La fe es el medio para recibir la justificación que es por gracia. Esta es